principios de 1860, el pueblo de Rusia era un pueblo lleno de miseria y de pobreza. Rusia tenía un número de habitantes de 700 millones, de los cuales el 90% de la población eran obreros de campo y menos del 10% obreros industriales, los cuales eran sobreexplotados. Durante la década de Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre, o sea, su liberación, pero nada cambia para el pueblo ruso, ya que estos seguían en la miseria y preferían vivir con sus mismos explotadores. En 1881, en la ciudad de Petrogrado, asesinan al zar Alejandro II. En su lugar, toma el puesto Alejandro III, el cual reprime fuertemente a los asesinos de su padre. Lenin, el cual era un activista nato el cual ingresaba libros, folletos o cualquier otra forma para dar su publicidad política a Rusia, ilegalmente. Bolcheviques, que creían que la toma del poder debe realizarse contra la lucha del zar y la burguesía. En 1905, precisamente en enero, se reúne un grupo de obreros, un gran número de obreros, en el palacio de verano del zar, en una manifestación pacífica en la cual solo querían hablar con él y pidiendo que los escuche. El zar en ese momento no se encontraba en el país y sus guardias mataron y reprimieron de fuerte manera a los manifestantes. Ese día se lo conoce como el Domingo Sangriento. En 1905 se forma la Duma, que era una asamblea la cual funcionaba prácticamente para el zar. En ese mismo año se forman los soviets, que era básicamente un partido político de gente que pensaba para el pueblo y por el pueblo. El 26 de febrero se amotinan varios cuarteles militares, ya que los soldados se negaban a actuar sobre los manifestantes. El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional de los mencheviques, en el que 2 días después quedó en manos de Kerensky. Nicolás II, ya sin el apoyo de su pueblo, abdicó y ese fue el fin de la dinastía Komarov. Lenin y Trotsky, luego de la flaqueza del gobierno de Kerensky, deciden dar el último golpe. Lenin quiere el poder únicamente para los soviets, entonces crea la Guardia Roja. Luego de la toma del poder, los soviets proclaman la constitución y Lenin llama de inmediato a elecciones. En 1917 es conocido como el Octubre Rojo, donde los manifestantes y los soviéticos se unen para, los bolcheviques en general, se unen y matan a toda la familia del zar. En 1922 se declara la victoria de los bolcheviques y se crea la Unión Soviética, Unión Republicana Socialista Soviética. Los países que integraban la Unión Soviética son Rusia como la capital, Kazajistán, Kirguistán, Kazajistán, Ucrania, Bulgaria, Bielorrusia, Prusia, Estonia, Letonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia y Alemania Oriental. En 1924, una vez la muerte de Lenin, Stalin se prepara para gobernar la Unión Soviética, pero primero tiene que iniciar sus propias campañas. Al asesinar a los dos favoritos de Lenin, Trotsky y Kerensky, él entra a gobernar la Unión Soviética a finales de 1924. Para asegurar su gobierno, ya que había muchos obreros y muchas personas de Rusia que apoyaban a Lenin y que estaban en contra de Stalin, Stalin asesina a millones de personas durante sus campañas. Adelantándose más en el tiempo, una vez que se inician las campañas nazis en Alemania en 1936, Stalin ve esto como una amenaza hacia su gobierno. Las matanzas de políticos y algunos simpatizantes de Alemania se incrementó al iniciar las campañas nazis en Alemania. En 1939, una vez que las tropas nazis invaden Polonia y los Países Bajos de Europa, estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa. La
Segunda Guerra Mundial inicia con los países de Alemania e Italia, a los dos aliados, y invasiones hacia Francia y Gran Bretaña. Una vez que Alemania se prepara para la Segunda Guerra Mundial, con sus aliados italianos entra con 2 millones de soldados a la Unión Soviética, con intenciones de cruzar hacia el Cáucaso para invadir los pozos de gas natural y poder obtener combustible para sus tanques y sus tropas. Una vez iniciada la invasión a la Unión Soviética, los 2 millones de tropas llegan incluso a invadir hasta Moscú, pero Stalin lo previó. Incluso luego del frío invierno, durante las primaveras lluviosas que había al oeste de Rusia, los tanques que ingresaban hacia las tropas quedaban atascados en los lodos del ingreso. Más tarde, en 1942, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y se forma una alianza para acabar con la Alemania nazi, entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante todo ese periodo, Rusia y toda la Unión Soviética ha pasado hambre, persecuciones de judíos, y hasta el gran holocausto fue dentro de la Unión Soviética, en Ucrania, lleno de centros clandestinos y grandes concentraciones de gente, incluyendo a los judíos y prisioneros de guerra. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, tropas del Ejército Rojo, del Ejército Británico y estadounidenses empiezan a atacar los flancos nazis para echarlos de la Unión Soviética y realizar muchas tácticas de guerra para sacar a los nazis de todos los países del oriente de Europa. La Segunda Guerra tuvo su fin cuando los aliados, o sea, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, acaban con los flancos italianos y los alemanes y liberan a todos los países de Europa del dominio nazi. La Segunda Guerra, cuando tuvo su fin, Estados Unidos había creado la bomba atómica, que tenía la potencia de 20.000 dinamitas y un rango de extensión de 5 kilómetros a la redonda. Dicha bomba fue tirada 2 veces seguidas en Japón, iniciando primero en Hiroshima. De ahí acabó toda la Segunda Guerra con la posguerra europea, realizando las reconstrucciones de todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego quedaron perdidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Grandes oleadas de europeos migraron a países americanos como en mayor parte Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. Volviendo a la Unión Soviética, fue restaurada en trabajos, empresas, fábricas, mejorar la calidad del obrero, y todo gracias a Stalin. Una vez empezada la Guerra Fría, se extiende hasta 1953, donde cae el gobierno de Lenin y entra un siguiente gobernador de la Unión Soviética. Y así continúan hasta los 60, donde Estados Unidos entra en guerra contra el comunismo en Vietnam. Dicha guerra dura 10 años, finalizando en 1970 con el triunfo del comunismo. La guerra de Vietnam finalizó con el triunfo del comunismo. Luego de ahí continúa la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, extendiéndose hasta 1984, donde hay un boom de guerras en Medio Oriente, donde la Unión Soviética decide probar sus armas con afganos. Así invade Afganistán y ataca con todas sus armas. Una vez que la Unión Soviética invade Afganistán para probar sus armas, Estados Unidos se alía con Afganistán para pelear contra la Unión Soviética. Luego de dichas guerras ahí en Medio Oriente, la Unión Soviética se desarma
es desarmada por su último gobernante en 1991, acabando con la Guerra Fría. Si no tenés ningún juego por lo menos aquí. Sí, tengo ahí de juego. Biblioteca, documento, imágenes. Dale, pues, ¿qué vas a ver quién graba? Casi, Empieza a grabarlo. Después, sí, me puedo enterar. Ahí sí, caga. ¿Qué? Mm. Bueno, sí. Y sí,